Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo y yo les voy a explicar sobre el sistema auditivo, la fisiología de la audición. Entonces, comencemos. En el oído interno tenemos dos estructuras importantes, el sistema coclear que se encarga de la audición y el sistema vestibular del equilibrio. Ambos llevan fibras aferentes tanto para sus respectivas funciones a la corteza cerebral por el nervio vestíbulo-coclear o par craneal 8. ¿Ok? Ambos tipos de sistemas em, poseen a las células mecanorreceptoras, las células ciliadas, que detectan tanto ondas mecánicas como las ondas sonoras en el caso de la audición o movimiento hidráulico en el caso del sistema vestibular. Ya lo vamos a explicar más adelante en mayor detalle. Entonces, ¿de qué se encarga el sistema auditivo? Pues el sistema auditivo se encarga de canalizar las ondas sonoras, que son vibraciones, luego transmitirlas y finalmente a permitir su transducción para convertirlas a impulsos eléctricos que puedan ser transmitidas a la corteza cerebral y procesadas. ¿Ok? Ahora, el sonido. Ya. ¿Qué es el sonido? Pues es la percepción que tenemos sobre las ondas sonoras que son vibraciones en un medio elástico, como el aire y el agua, por ejemplo. Estas ondas sonoras tienen diferencias de frecuencias. Los seres humanos podemos captarlas entre 20 y 20.000 hercios, ¿ok? Siendo 20 más grave y siendo 20.000 mucho más agudo. Ahora, el volumen del sonido se mide mediante decibeles. Recomendado por la OMS es inferior a 55 decibeles. Si te expones a un volumen de 85 decibeles, pues puede generar hipoacusia. Ahora, hablemos de los oídos, ¿no? De la anatomía del sistema auditivo. Empezamos con el oído externo. El oído externo está formado tanto por la oreja como el conducto auditivo externo. La oreja es una estructura cartilaginosa que se ubica anterior a la apófisis mastoides y posterior a la articulación temporomandibular. Esta se encarga es como un embudo que se encarga de canalizar las ondas sonoras y transmitirlas por el conducto auditivo externo para golpear a la membrana timpánica. ¿Ok? Ahora, continuamos con el oído medio. En el oído medio tenemos a los huesecillos del oído, el martillo, el yunque y el estribo. Bueno, el martillo tiene su manubrio que se une a la membrana timpánica. El yunque también tiene su manubrio que se une al estribo y la base del estribo se une a la ventana oval. Entonces, el golpeteo que llega a la membrana timpánica se transmite y amplifica por los huesecillos del oído y, bueno, la base del estribo golpea la membrana timpánica, generando así el movimiento de los líquidos cocleares y dispersión de las células ciliadas. Un dato interesante es que en el oído medio tenemos al trombo eustaquio, trompa auditiva, que conecta la nasofaringe con el oído medio. Se encarga de equilibrar las presiones entre ambos medios, así como también quiere decir que cualquier infección o este, lesión, cualquier infección que ocurra a nivel de la nasofaringe, pues se puede prolongar o propagar al oído interno, al oído medio, perdón. Ahora, vayamos con el oído interno. En el oído interno tenemos al laberinto óseo que contiene perilinfa y al laberinto membranoso que contiene endolinfa. Los líquidos cocleares son los que acabo de mencionar, la perilinfa y la endolinfa. La base del estribo, una vez que golpea la membrana oval, pues genera el movimiento de estos líquidos cocleares y la despolarización de las células ciliadas, generando así el sentido de la audición. ¿Qué es la impedancia acústica? Pues hasta el momento hemos visto que se capta el sonido, se transmite, se traduce a impulsos eléctricos y es procesada por el cerebro. Parece muy sencillo. Sin embargo, hay que tener en cuenta la impedancia acústica. En primer lugar, vemos al aire y finalmente vemos que hay movimiento de los líquidos cocleares. Cada uno tiene diferentes impedancias. ¿Qué quiere decir? Se opone de forma diferente a esa energía que se está transmitiendo. El aire tiene una menor impedancia, mientras que los líquidos cocleares tienen una mayor impedancia. Se oponen más al movimiento. Entonces, para que el sonido se llegue a escuchar y no sea un estímulo
imperceptible, por así decirlo, pues estos huesecillos del oído tienen que amplificar el sonido, se tiene que amplificar el sonido. ¿Y de qué forma? Pues se amplifica gracias a las superficies de la membrana timpánica y del estribo. La superficie, el área de la membrana timpánica es 17 veces mayor a la del estribo. ¿Qué quiere decir? Pues veamos esta fórmula. La presión es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional al área. O sea, a mayor área va a haber una menor presión, pero a menor área va a haber una mayor presión. Entonces, de esta ecuación podemos deducir que la presión o la fuerza con la que el estribo golpea la membrana, la ventana oval es 17 veces mayor que, con la que, bueno, las ondas sonoras golpean la membrana timpánica. Ok, la atenuación del sonido. La atenuación del sonido, al contrario de la amplificación del sonido, pues se encarga de recibir o controlar esos estímulos que sean menos, por así decirlo, fuertes, como un balazo, y así evitar el daño a estructuras internas, a estructuras del oído interno, como el órgano de corte. ¿Cómo ocurre esto? Pues gracias a dos músculos, el músculo tensor del tímpano y el músculo del estapedio del estribo. Ambos tensan tanto los huesecillos del oído como la membrana timpánica y provocan un menor estímulo o un menor movimiento o amplificación de estos huesecillos del sonido, ¿no? Ahora, en esta imagen podemos ver la rampa vestibular, la rampa intermedia o rampa media y la rampa timpánica. Este es un corte transversal de la cóclea. Bueno, vemos que la rampa vestibular y la rampa intermedia se dividen o se separan por la membrana de Reisner y la rampa intermedia y la rampa vestibular se separan, rampa timpánica se separan por la membrana membrana basilar. En la membrana basilar se apoya el órgano de Corti. Tanto rampa vestibular como rampa timpánica contienen perilinfa, que es rico o tiene altas concentraciones de sodio. En cambio, la rampa intermedia tiene endolinfa, que tiene unas altas concentraciones de potasio. Y la estría vascular, que permite el mantenimiento de esas concentraciones de potasio de la endolinfa, ¿no? Ahora continuamos. Aquí tenemos el órgano de Corti. El órgano de Corti está formado por células ciliadas internas, células ciliadas externas. Estas células ciliadas tienen un quinocilio, que es el cilio más grande, y tienen también estereocilios, que son cilios más pequeños en forma descendente. Aquí tenemos la membrana tectoria, que no es nada más que una masa gelatinosa de colágeno que de acuerdo a si la membrana basilar sube o baja, pues va a ir para adelante o va a ir para atrás y va a generar la apertura de los canales de potasio. Ahora aquí tenemos a las células falángicas externas, células falángicas internas, células limitantes externas, limitantes internas y las células de Claudius y las células de Butcher. Además, un dato importante es que en el túnel de Corti están las células de los pilares internos, pilares externos. Y aquí se encuentra la cortilinfa. La cortilinfa es de igual composición que la perilinfa. Y recordamos, aquí arriba tenemos endolinfa, altas concentraciones de potasio. Ahora, las células ciliadas internas contienen alrededor del 95% de las terminaciones nerviosas del nervio coclear. En cambio, las células ciliadas externas, pues el 5%. Al menos aparenta que su función es poco relevante, sin embargo, se encargan de regular la función de las células ciliadas internas y son muy importantes y necesarias. Ahora, ¿cómo es que ocurre la despolarización? Pues se mueven los líquidos cocleares por la membrana basilar y permiten que bajen o que suban, dependiendo de su acción, ¿no? Del movimiento de esos líquidos cocleares. Si es que bajan, pues estos quinocilios se van para atrás, hacia atrás, y provocan una hiperpolarización de las células ciliadas. Pero sin embargo, si se eleva, pues todos los cilios, estereocilios, van hacia la dirección del quinocilio y generan una despolarización. Despolarización. Esa despolarización pues va por el nervio coclear y es transmitida a la corteza
auditivo. ¿Cómo es que se llega a percibir las diferentes frecuencias? Pues gracias a la membrana basilar. La membrana basilar aquí en esta parte es mucho más gruesa y en esta parte es mucho más flexible. Entonces las frecuencias, las mayores frecuencias se van a detectar en esta zona de 20.000 hercios y aquí las menores frecuencias de 20 hercios se van a detectar en esta zona de aquí. Y bueno, el neurotransmisor que se transmite entre las células ciliadas, se libera en las células ciliadas es el glutamato. Muchas gracias.